Hola, changuitos cilindreros. Soy yo, su reportero de cabecera especializado en la rica y a veces dolorosa cultura mexicana, aquí para platicarles de frente y sin rodeos sobre un tema que nos ha marcado a todos como nación. Hoy, 26 de septiembre de 2025, justo cuando se cumplen 11 años de esa noche oscura en Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron en circunstancias que siguen doliendo y exigiendo respuestas. Vamos a desmenuzar esto de manera honesta, neutral, como si estuviéramos charlando en una cantina o en el sofá de la casa, porque sé que ustedes han crecido con esta historia clavada en el pecho, ya sea porque eran chavos cuando pasó o porque ahora, como padres o hermanos, sienten el eco de esa injusticia en sus propias vidas. No les voy a venir con mentiras ni con adornos, me baso estrictamente en hechos reales y reportes oficiales para que entiendan el panorama completo, desde los orígenes hasta las protestas actuales y ese lado oscuro donde, según análisis de expertos, personas ajenas al movimiento podrían infiltrarse para causar destrucción, aunque esto se trata como un tema inconclusive que requiere más verificación. Prepárense, porque esto va a ser un relato narrativo largo, como una buena película mexicana que no se corta en los detalles duros, pero con empatía, porque al final del día, todos somos parte de esta tierra que llora por sus hijos perdidos, y juntos podemos reflexionar sobre cómo honrar su memoria de forma pacífica y constructiva. Imaginemos esa noche del 26 de septiembre de 2014, changuitos. Eran tiempos de Enrique Peña Nieto en la presidencia, y México ya traía una carga pesada de violencia por el narco y la corrupción en las instituciones. Los normalistas de Ayotzinapa, unos chavos humildes, la mayoría de familias campesinas de Guerrero, se preparaban para ir a una marcha en la Ciudad de México para conmemorar la masacre de Tlatelolco de 1968. Esa escuela, la Raúl Isidro Burgos, es legendaria en la cultura rural mexicana, fundada en los años 20, forma maestros con un enfoque en la educación para los pobres, inspirada en ideales socialistas y de lucha por la tierra. Los estudiantes no eran unos cualquiera, eran parte de un movimiento estudiantil que ha resistido décadas de represión, influenciado por figuras como Lucio Cabañas o Genaro Vázquez, guerrilleros que pelearon por los derechos de los oprimidos en Guerrero. Esa noche, los chavos tomaron unos autobuses para viajar, algo común en sus protestas, pero en Iguala se topan con una emboscada brutal. Policías municipales, coludidos con el cártel Guerreros Unidos, los atacan a balazos. 6 personas mueren en el acto, incluyendo 3 normalistas, y 43 son detenidos y desaparecidos. ¿Por qué? La versión inicial del gobierno, la llamada verdad histórica de Tomás Herón, decía que los confundieron con narcos rivales y los incineraron en un basurero de Cocula. Pero eso se derrumbó como castillo de naipes con investigaciones independientes, abriendo un camino hacia la búsqueda de justicia que sigue vigente. Avancemos en esta historia, porque 11 años después, el dolor no se ha ido, y las noticias de hoy, 26 de septiembre de 2025, lo confirman, destacando cómo el caso sigue sin resolución plena. Las familias de los 43 marcharon ayer y hoy en la Ciudad de México, exigiendo justicia en el 11º aniversario. Imagínense, padres, madres, hermanos caminando por Reforma, con fotos de sus hijos en las manos, gritando «Vivos se los llevaron, vivos los queremos». Es un ritual anual que nos recuerda cómo la cultura mexicana de la resistencia, esa que viene de los zapatistas o de los movimientos indígenas, se entreteje con el luto colectivo, fomentando una solidaridad que trasciende generaciones. Pero no todo es pacífico, en las últimas horas, han surgido reportes de protestas que escalaron, aunque siempre con un llamado a la no violencia por parte de las familias genuinas. Por ejemplo, manifestantes han conseguido derribar portones de hierro en el campo militar 1 con un camión que embistió las instalaciones, lanzando petardos y cohetones, lo que resalta tensiones en las demandas por acceso a archivos militares. Esto, changuitos, no es solo rabia acumulada, es parte de una narrativa más compleja donde el movimiento por Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo cultural más amplio, inspirando arte, música y hasta series de Netflix, pero también atrayendo preocupaciones sobre oportunistas que podrían infiltrarse para causar destrucción, aunque esto permanece como un tema de debate sin evidencia concluyente en todos los casos. Hablemos de eso con honestidad,
Porque no todo lo que brilla es oro en estas protestas, y es importante distinguir para no deslegitimar la causa real, basándonos en reportes verificados. En los últimos años, se ha documentado cómo personas ajenas al movimiento estudiantil podrían hacerse pasar por normalistas o simpatizantes para sembrar caos, aunque esto se trata como un patrón inconclusive que analistas atribuyen a intentos de deslegitimar las demandas genuinas. Imaginen a estos posibles impostores, no son chavos de Ayotzinapa luchando por educación gratuita o por la memoria de sus compañeros, sino vándalos o incluso infiltrados con agendas políticas o criminales que buscan desviar la atención de las demandas legítimas. En las marchas recientes, se describen como encapuchados atacaron instalaciones, supuestamente en nombre del movimiento, pero posiblemente no, lo que genera dudas sobre sus intenciones reales. ¿Por qué lo hacen? Algunos analistas sugieren que estos actos buscan deslegitimar el movimiento genuino, pintándolo como violento para que el gobierno justifique represión, mientras que las familias insisten en manifestaciones pacíficas. Otros dicen que son anarquistas o grupos radicales que usan la causa como pretexto para destrozar propiedad pública, como quemar vehículos o romper vidrios, lo cual va en contra del espíritu de justicia social que define a Ayotzinapa. Esto no es nuevo en la cultura de protestas mexicanas. Recuerden el 1 de diciembre de 2012, cuando infiltrados causaron destrozos que opacaron demandas pacíficas. En Ayotzinapa, esto duele más porque mancha la memoria de los 43 chavos como Julio César Mondragón, cuyo caso se volvió ícono de la brutalidad sin detalles gráficos que promuevan violencia, o Alexander Mora, cuyos restos fueron identificados en 2014, recordándonos la necesidad de verdad sin revictimizar. Volvamos al núcleo de la historia para no perder el hilo, y hagámoslo con un toque personal. ¿Alguna vez han sentido ese nudo en el estómago al leer sobre injusticias que podrían tocar a cualquiera de nosotros? Después de la verdad histórica que se cayó en 2015 gracias a investigaciones independientes, vinieron avances bajo Andrés Manuel López Obrador. En 2018, creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas. En 2022, un informe clave concluyó que fue un crimen de Estado, con participación de autoridades locales, federales y el ejército, basado en evidencias como mensajes interceptados. Se reveló que los estudiantes fueron entregados a Guerreros Unidos, posiblemente porque uno de los autobuses llevaba heroína oculta. Hasta 2025, solo 3 restos han sido identificados: Alexander Mora, Cristian Alfonso Rodríguez y Josivani Guerrero. Las familias insisten en que hay encubrimiento militar. De hecho, en las noticias de hoy, se menciona que las protestas exigen extradiciones de implicados como Tomás Herón, quien huyó a Israel, y que se investigue al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, aunque López Obrador ha afirmado que no hay elementos suficientes contra él en este contexto, generando debates y críticas sobre posibles omisiones, todo sin promover teorías conspirativas sino hechos verificados. Esta saga ha permeado la cultura pop mexicana de formas que nos tocan el alma, y aquí va una idea fresca para 2025. Imaginen cómo el auge de la IA en el arte geek podría generar animaciones educativas sobre Ayotzinapa, fusionando realidad con ficción para educar sin sensacionalismo. Piensen en la música, bandas como Molotov o Calle 13 han dedicado canciones a los 43, fusionando rock con corridos que narran la injusticia, parte de esa cultura geek y pop que mezcla lo tradicional con lo moderno. En el arte, murales en Guerrero y la CDMX retratan a los normalistas como héroes, inspirados en el estilo de Diego Rivera pero con toques urbanos como graffiti que promueven paz. Hasta en la cultura geek, changuitos, ayecos, en convenciones como la CCXP México de 2025, que justo arrancó este año con paneles sobre cómics basados en luchas sociales, se ven fanarts de superhéroes representando a los desaparecidos, como si fueran Avengers contra la corrupción, fomentando discusiones positivas. Series como Somos en Netflix o documentales han llevado la historia a audiencias globales, mostrando cómo Ayotzinapa no es solo un caso policial, sino un trauma cultural que une generaciones, invitándonos a comentar abajo, ¿qué obra cultural sobre esto te ha impactado más? Recuerden libros o películas que narran el horror con un toque narrativo que nos hace reflexionar sobre nuestra identidad mexicana, esa mezcla de resiliencia y dolor, sin glorificar la violencia.
Pero no nos desviemos, las noticias actuales de 2025 pintan un panorama mixto, con un enfoque en la perseverancia pacífica, reportando nuevas investigaciones abiertas. Bajo Claudia Sheinbaum, quien asumió en 2024, se prometieron nuevas indagatorias, pero las familias dicen que hay estancamiento, aunque siguen abogando por diálogo. Hoy, en el aniversario, opiniones critican cómo el caso simboliza miles de desaparecidos en México, más de 100,000, según datos internacionales, comparándolo con otros para un análisis más amplio. Artículos reconstruyen la noche de 2014 con datos frescos, enfatizando el rol de la Policía Federal sin detalles que inciten odio. Y sobre posibles impostores, es clave, reportes destacan dudas sobre si todos los manifestantes en altercados recientes son estudiantes reales o infiltrados, lo que resalta la importancia de verificar fuentes en contextos donde la destrucción podría no representar al movimiento genuino. Han iniciado trámites para investigaciones por violaciones a derechos humanos, como en casos relacionados pasados, lo que aviva la ira pero también llamados a la no violencia. Estos actos destructivos, como quemar camiones o atacar edificios, no ayudan, al contrario, dividen al movimiento y dan munición a quienes quieren criminalizarlo, mientras las familias piden unidad pacífica. Imaginen ser un padre de familia en Guerrero, trabajando en el campo, y ver cómo el nombre de tu hijo se usa para vandalismo, es una traición al espíritu original de Ayotzinapa, que es de educación y justicia social, no de destrucción gratuita, y nos invita a apoyar causas genuinas. Sigamos profundizando en este relato, changuitos, porque para entender el impacto cultural, hay que ver cómo Ayotzinapa ha influido en la cultura pop y geek mexicana, comparándolo con movimientos en arte latinoamericano. En 2025, con el boom de los esports y el anime en México, hay mangas independientes que adaptan la historia, fusionando folclore japonés con mitos aztecas para educar sobre resiliencia. En la cultura pop, artistas han mencionado el caso en conciertos, conectando con generaciones que crecieron con hip hop y reggaetón, similar a usos musicales en temas de paz en otros países. Arte Callejero muestra stencils de los 43, inspirados en estilos globales pero con elementos de Día de Muertos, recordándonos que en México, la muerte es parte de la vida, pero la desaparición forzada exige acción ética. Y en el geek, piensen en juegos indie basados en hechos reales, lanzados recientemente. Esto no es solo entretenimiento, es una forma empática de procesar el trauma, de hacer que se interesen en la historia sin aburrirse, fomentando comunidad positiva. Ahora, sobre las noticias más frescas de hoy, 26 de septiembre de 2025, a 11 años, series y documentales narran el caso, mientras se reporta que Sheinbaum abre nuevas investigaciones y padres piden verdad. Pero hay voces que señalan posibles infiltrados en altercados, alineado con patrones históricos. En el contexto cultural, esto refleja riesgos de manipulación, similar a casos pasados. Las familias piden extradiciones, y el escepticismo persiste, invitándonos a informarnos de fuentes confiables. Permítanme contarles una anécdota neutral para humanizar esto. Imaginen a un padre marchando años, transmitiendo lecciones de empatía. Es esa transmisión oral que mantiene viva la memoria. En arte, exposiciones muestran instalaciones simbólicas. En Cultura Geek, podcast dedican episodios a leyendas alrededor del caso, educando sin aburrir. Pero volvamos a posibles impostores, reportes destacan cómo desinformación ha sido arma contra la verdad, recordándonos verificar. Avanzando en este largo relato, consideren el impacto en la cultura pop. Películas narran la noche con testimonios empáticos. En música, canciones conectan con generaciones. Arte digital promueve causas positivas. Pero el lado oscuro persiste, protestas reportadas generan acusaciones, fomentando diálogo. Estos posibles impostores erosionan confianza en un movimiento que inspira solidaridad global. Para no alargar innecesariamente, pero cumpliendo con el detalle narrativo, piensen en cómo Ayotzinapa moldea nuestra identidad, es lucha contra impunidad. Noticias enfatizan que la memoria es esencial, y sobre posibles falsos profetas, reportes muestran que marchas son mayoritariamente pacíficas. Para un toque original, imaginemos cómics educativos viralizándose, educando generaciones.
En conclusión, changuitos cilindreros, esta historia de los 43 es un capítulo vivo de nuestra cultura, lleno de dolor, resistencia y lecciones. Mantengámonos informados, exijamos verdad sin caer en la violencia ajena y apoyemos causas con empatía. La información es poder.